Hola nuevamente, aquí yo, Elizabeth Ajao, estando con ustedes, acompañándonos, sí, porque somos todos uno solo. Estamos divididos en muchas experiencias. Tú soy yo soy tú. Qué extraño escuchar esto, ¿verdad? A algunos ya les resuena. Este tema es bastante interesante, el somos un todo, del cual hablaremos en otro tema. Hoy quiero seguir abordando el tema de las energías, de cómo atraemos nuestra realidad. En la clase 1 de energías hablaba de cómo atraemos una realidad en nuestra adolescencia y adultez desde cómo percibimos en la infancia nuestra realidad. Y esta vez vamos a ver cuánto me afecta a mí la realidad de los otros. Todos nosotros somos espejos, todos. Yo espejeo a los demás, en mí ven cosas que no pueden ver en ellos mismos y que también sí ven en ellos mismos, y yo veo una realidad de las personas, una percepción tengo de las personas de lo que no me gusta y lo que me gusta, y lo que no me gusta es lo que no puedo ver en mí, y lo que me gusta pues sí lo puedo ver en mí, o a veces está ahí en mí y no lo puedo ver, hasta eso que me gusta. Y esto está en el tema de la admiración. ¿Cuántas veces admiras a una persona y quisieras ser como esa persona, pero no te has dado cuenta que tú la admiras porque también eso está dentro de ti, ahí existe? ¿Y cómo funciona esto? Me gusta mucho hablar de ejemplos porque siento que es la manera en que podemos entender mejor los temas. Y un ejemplo sería de cómo funcionan estos espejos, porque lo que me choca, me checa, es una realidad total y absoluta. Muchos se molestan por esta frase y dicen, ¿cómo puedo ser yo igual a una persona que odio tanto y que me hizo tanto daño? Bueno, les explico cómo funciona esta energía. Todos somos energía, y esta clase 2 de energías expande más esta información para poderla entender. Nosotros somos un bagaje de información transgeneracional de muchas generaciones. Estamos hablando de mínimo 7 generaciones atrás de ti. Cuando tú haces el conteo de cuántas personas son 7 generaciones, tu cabeza puede imaginarse y mirar parejas. Sí, son parejas, y puedes ver parejas de a 4, porque estás acostumbrado a ver la imagen papá-mamá, la imagen mis abuelos paternos y maternos. Pero cuando empiezas a ver a los bisabuelos, tu mente difícilmente captura que ya no son, tus padres son 2, tus abuelos son 4, tus bisabuelos son 8. Ahí ya te pierdes un poco. Tus tatarabuelos son 16. Y así nos vamos 7 generaciones y pasan a 32, y de 32 a 64, y de 64 a 128. Entonces estamos hablando de más de 200 historias, hablando de persona, cada persona tiene una historia, más de 200 historias detrás de nosotras, más de 300 historias detrás de nosotros. Y esas historias están en nuestro campo de información, un campo transgeneracional. Nosotros tenemos muchos campos, de los cuales también vamos a hablar en estas clases de las energías, muchos campos que tienen información, distinta función. Y estos campos también tienen la información genética transgeneracional. Es para que la especie se mantenga en la existencia. Y con ello hay mucha información. Y esta información está determinada en nuestras emociones. La modificación del ADN es la emoción. De ahí vienen también las fobias, los miedos, los éxitos, los fracasos. Viene todo ahí, toda la información ahí. Tenemos una biblioteca enorme de información dentro de nuestro cuerpo. Y detrás de cada historia en nosotros, si nosotros realmente hacemos un análisis de quiénes somos, o ya no de quiénes somos, quiénes fueron nuestros padres, quiénes fueron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, encontrarán que en todas las historias familiares siempre hay alguien que robó, siempre hay alguien que mató, siempre hay alguien que estuvo en la cárcel, siempre hay alguien que fue adicto, siempre hay alguien que fue alcohólico, siempre hay alguien que se suicidó, siempre hay alguien que lo dieron en adopción,
siempre hay alguien que adoptó a un niño, siempre hay alguien que violó. Y entonces, dentro de nosotros tenemos toda esa información que muchas veces me choca. Voy a dar un ejemplo. Si yo miro a alguien que roba mucho y no comulgo con eso porque yo nunca robo, ¿no? Voy a decirlo así. Es un ejemplo. Y yo nunca robo. Y de repente me pasa, no solo una vez, me toca mirar varias veces personas que roban, ¿no? Me toca ver un asalto y no poder hacer nada. Y me preocupo más por la víctima que por el perpetrador. Me robaron algo a mí y me dolió y hasta maldigo al que me robó, lo cual no debería hacer porque también es una energía de la que también vamos a hablar en otros capítulos. Pero resulta que todo eso que me choca, que no comulga conmigo porque yo no lo hago, está ahí en mi historia. Y lo que se está develando en esos espejos, en esas realidades que yo puedo mirar, de las cuales me siento incómoda, es porque no lo puedo ver en mí. Es verdad que yo no lo hago y no lo he hecho en toda mi vida, pero está en mí, está en mi ADN, está en esa cadena, está ese registro. La diferencia es de qué manera tomo la lealtad de este sistema familiar, porque todos tomamos una lealtad diferente de todo lo que viene en nuestro sistema familiar. Cuando nos toca ser varios hermanos, cada uno toma una lealtad hacia el padre, hacia la madre, cada quien vive una realidad distinta y lo vemos que de repente entre 4 hermanos uno resulta ser alcohólico, no todos, ¿no? Y otro resulta ser muy flojo, no son todos, y otro es muy productivo. ¿Por qué? Porque cada uno está tomando lealtades distintas del sistema familiar. Y esas lealtades están ahí para repetir cosas buenas y sostenerlas y cosas malas para resolverlas. Y claro, ¿qué es malo? ¿Qué es bueno? Nada es malo, todo es bueno, porque hasta lo malo nos lleva a hacer cosas, mirar cosas más a fondo donde nos lleva la luz. Eso también es un tema interesante de abordar. Con mis clases por aquí van a ustedes aprender muchísimo para que comprendan cómo funciona el mundo de ustedes, cómo trabajamos todos desde este mundo, nuestra percepción. Entonces, esos espejos me están diciendo que mire y mire con buenos ojos al excluido, porque eso que yo estoy negando afuera, me lo estoy negando a mí. Y esto que estoy negando a mí es una historia transgeneracional de un excluido. ¿Por qué robamos? ¿O por qué se roba? Por hambre, por incapacidades. Ya salió a la luz un tema, pero hay muchísimos temas del por qué somos qué. Todo tiene una razón de ser y de existir. Todo es una consecuencia a una acción. Como sea, es relacionado a este tema como ejemplo. Lo que resulta es que el ancestro, 3 generaciones atrás, vamos a poner ese ejemplo, que se dedicó a robar y robaba porque había hambre y era necesario llevar de comer a la familia. No tuvo los medios o las posibilidades en su creencia y en su realidad para crear una economía propia y se le hizo fácil y las circunstancias de la vida lo puso a robar. Entonces, con el tiempo, la familia lo excluye y entonces cuando yo lo tengo dentro de mí, también yo lo excluyo. Solo cuando yo puedo resolver esa implicación que está sucediendo dentro de mí a través de lo que yo estoy mirando y que también me está afectando porque a mí también me robaron, es integrar al perpetrador, porque se genera un vínculo en toda acción, en todo delito. Interesante tema, ¿verdad? Cada que yo diga algo van a salir muchos temas. Y yo me quedaría horas y horas y horas seguidas aquí hablando con ustedes de todos estos temas que van surgiendo y me voy a desviar de la intención. Entonces, por eso voy a abrir cada capítulo distinto, hablando en relación a todo lo que yo mencioné aquí, para que puedan ir uniendo todas estas piezas y poder entender cómo creamos nuestras realidades y cómo poder vivir en esta armonía y paz, pero también cómo romper con muchas cosas que a mí me lastiman. Y de aquí hoy que estamos viendo cómo funcionan las realidades externas y afectan en mi realidad, es este tema. ¿Vale? Y ahorita me estoy refiriendo a estos espejos, pero también hay otras realidades en cuanto a cómo me ven los demás a mí. Primero es yo como espejo y cómo me espejean los demás y qué es lo que me choca, pero me checa porque está dentro de mí, en mi ADN y transgeneracional. Solo hasta que
pueda unirlo, pueda reconciliarme con eso, de lo cual hablaremos en otro capítulo, entonces las cosas cambian dentro de mí. Y cuando se trata de la vibración externa, ya no de mi línea transgeneracional, cuando se trata de alguien más, cuando por ejemplo mi suegra no me quiere, mis cuñadas no me pueden ver, porque ahora volteó las cosas, ¿no? De primero era mi percepción, que era lo que me chocaba. Bueno, pues es lo mismo. Yo reflejo a ellos, a alguien que fue excluido en su sistema familiar o a alguien a quien no quieren reconocer dentro de su ADN transgeneracional, a ese otro yo. Y entonces ellas, al no trabajar ese asunto, eso que sienten los demás, es muy importante que no le den fuerza, porque cuando yo me entero de que alguien no me ve con buenos ojos, de que alguien no me quiere, pues yo también voy a empezar a no quererla. Hay dos puertas: o me la quiero ganar y si no me la gano la termino odiando, o simplemente pues ni le voy a hacer caso y voy a sentir X, o sea, nada, ignorar. Pero cuando vives con esas relaciones constantemente, tarde o temprano nos afectan emocionalmente, duele que no te acepten, duele que no te quieran, y para no sentir ese dolor viene el enojo, la tristeza, el enojo, la frustración, y ahí viene la distorsión de una realidad. De ser felices pasamos a ser infelices. Por eso es importante darnos cuenta cómo nos estamos sintiendo y desde dónde nos estamos sintiendo. Porque yo no soy responsable de lo que siente el otro, soy responsable de lo que yo sienta. Entonces, el otro podrá odiarme, pero voy a dejar en el otro su acción y su sensación y su deseo y su sentimiento, y dejo que el universo, que por sí mismo va a dar el karma o el dharma de cada quien. Entonces, en consecuencia, sus deseos, a sus sentimientos, él va a tener o ella va a tener una consecuencia. Pero para yo no tener esa consecuencia, mi responsabilidad es lo que yo siento por esa persona. Entonces, dejo contigo lo que sientes por mí y tomo en mí lo que yo siento por ti, lo resuelvo dentro de mí, porque si no, esto genera enfermedades dentro de mí y en consecuencia la muerte más temprana. Tenemos la oportunidad de vivir mucho y bueno, aquí ya cortamos nuestra vida. Y entonces yo estoy reflejando lo que ellos no pueden ver. Pero al final, por muy bien que yo esté trabajando dentro de mí, porque esa es mi responsabilidad, es un cuida tu templo, cuida tu cuerpo, cuida tu vida, cuida tus emociones, lo tomas y lo resuelves, ¿vale? Pero tarde o temprano, lo que sí funciona es cuando alguien te quiere sacar de su vida. Miren, de estas historias hay muchísimas y observen su historia, observen la historia, analicen un poquito la historia de la vecina, de la prima, de la hermana, de su madre, de las personas que tienen más cerca en relación a este tema que voy a dar como ejemplo. ¿Cuántas suegras no quieren a la nuera? Recordemos que los hombres se casan con una imagen semejante a la de su madre y la mujer se casa a la imagen semejante a la de su padre. Lo que vivieron en su infancia es lo que van a traer, de lo cual hablé en el capítulo 1, de cómo atraemos nuestras realidades de la infancia. Y entonces, cuando yo me caso o me junto con la persona de la cual me enamoro, que también ese es otro tema de la atracción, nos atraemos por ciertas implicaciones de los sistemas familiares. Y entonces, al yo ser similar a mi suegra, hay cosas que mi suegra no puede ver en ella. Y entonces la suegra me va a no querer. No voy a mencionar la palabra odiar, sino más bien no me va a querer. No me quiere en la familia. Los padres somos muy egoístas, queremos lo mejor para nuestros hijos, pero va desde la realidad que yo no tuve. Ojo con eso. Y entonces, cuando hay que tener, híjole, son muchos temas que se me vienen a la cabeza, y no quiero desviarme de este tema, pero bueno, el que no me quiera mi suegra va a generar constantemente una vibración en mí de rechazo. Aunque yo no la quiera sentir, esa existe, porque hay una ley, es una ley que gobierna a las mujeres sobre los hijos, es una ley natural donde la madre, todo deseo que tenga hacia su hijo es una bendición, es una maldición, y nadie tiene injerencia en eso, solo las madres. Y por eso les decía que hay mucha información que quisiera yo darles ahorita, pero me voy a perder de
de la línea, repito. Y esta suegra, cuando todo el tiempo está vibrando en no te quiero, no te quiero, no te quiero, bueno, pues, ¿cuántas parejas no hacen caso de esto y hacen lo suyo? O sea, ya están juntos, tienen intimidad, tienen hijos, se casan y hay toda una vida. Pero al final hay que poner mucha atención en esto. Y esto es una realidad, por eso les digo que volteen a ver a otras relaciones de pareja cómo funcionaron. En relación a cuando la suegra no te quiere o cuando las cuñadas no te quieren. Y esto pasa mucho en la parte femenina, no tanto en la masculina. Claro que el suegro puede ser influenciado por la suegra y los hijos varones, pero todo esto es el reflejo hacia lo femenino. Esa vibración tarde o temprano separa a la pareja. Yo les digo, observen a las familias, cómo sucede. Porque cuando la madre está deseando no verte con él, aunque creas que eres más fuerte o más grande que esa madre, te equivocas. Nadie es más grande que una madre. Ninguna mujer pasará la jerarquía de una madre, porque como parejas estamos al nivel de los hijos. Si yo soy pareja de un chico y pues este chico tiene 20 años, yo tengo 20 años y aunque yo tenga 30 años y él tenga 20 años, pero mi suegra tiene 50, por jerarquía yo estoy al nivel de su hijo. En consecuencia, ella tiene más poder de generar energía sobre mí, por simple y sencillamente tener esa jerarquía. Además, la ley natural que le fue concedida de lo que deseas para tus hijos. Entonces hay que tener mucho cuidado también nosotras como suegras, que es cómo estamos ayudando a nuestros hijos a construir o destruir. Porque si mi hijo está enamorado de esa mujer, pues ese es un asunto que les toca a ellos vibrar, resolver. Son acuerdos de otros tiempos y ellos los están resolviendo. Yo tengo que resolver lo que yo no puedo mirar a través de mi nuera y dejar ser feliz a mi hijo, porque si no, cuando ellos se separen, porque vamos a encontrarnos un sinnúmero de broncas que parecen ser externas de la suegra, que si no tiene ninguna injerencia con la suegra, pero la suegra está provocando que suceda un caos X, hablado o mentalizado. Ella ya está decretando no poderte ver con él y en consecuencia la relación que tienes con tu pareja no va a terminar bien. Van a terminar separados. Y esa misma vibración sucede con tu peor enemigo, con tu vecino, con aquella persona que no puede verte. Tú tienes control de tu vida, sí, cuando tú conoces la energía personal y puedes rechazar todas esas cosas, pero al final es una lucha constante de rebote. O sea, mientras yo me estoy defendiendo, el otro está atacando. Y esto no podemos estar viviendo entre trincheras. Porque si yo ocupo toda mi energía para vivir entre trincheras, yo no vivo, yo no realizo mi programa de vida. Y además, en un pequeño descuido, pues ese escudo se abre y esa flecha me va a llegar. Y va a suceder lo que tiene que suceder, el deseo. Por eso los deseos son muy poderosos. O sea, mucho la religión utiliza las oraciones, que las oraciones no son otra cosa que deseos. Solo dicho de otras maneras. Todos los deseos son decretos y todas las realidades están hechas en base a decretos, pensamientos, palabras escritas. Las palabras de sonido son muy, muy poderosas porque esa es vibración. El sonido que sale de mi boca genera una vibración y esa vibración viaja por el campo lleno de energías y cumple su función, de lo cual también vamos a hablar de cómo este campo vacío tiene elementos que hacen crear realidades. Hoy hablamos de este tema interesante de cómo funcionan las energías externas. Y ahí me van a decir y puedo sentir cómo unos están pensando. ¿Y qué pasa con el tema de la brujería y el hechizo? Es lo mismo, aquella intención que yo tenga por el otro, en los demás, sobre su nombre, sobre su fotografía, sobre su imagen de pensamiento o imagen física, podemos hacer muchas cosas. Pero yo no estoy aquí para enseñar que hagas maldad al otro, estoy enseñándote a cómo cuidar
estas energías en ti y para ti, y cómo también no entrar en ese mundo de destrucción, donde yo no puedo negar el otro. Mira, si alguien, si tu nuera, no tu yerno, no te caen, haz una introspección. ¿Qué es lo que tú no has podido ver, que necesitas resolver? De lo cual explico en el capítulo 1. Y cuando tú puedas resolver esto, entonces ya no hay emoción negativa, entra la inclusión. Y vamos a hablar más de estas energías en el capítulo 3, con otro tema, que al final tiene que ver con las energías. Porque, chicos y chicas, estamos aquí para aprender a cómo controlar nuestro poder interno y sacarlo a la luz. Pero no podemos hacerlo si no conocemos, si no sabemos cómo funcionan las energías. Y no es como te lo enseñaron en la escuela, es como ahora el universo nos está permitiendo mirar todo esto y sacarlo a la luz, porque es para todos nosotros. Soy Elizabeth Ajao y es un placer estar contigo y compartir una vez más conocimiento absoluto que te va a abrir todo tu ser en tu plena luz. Bendiciones.